Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de guerra espiritual contra ideologías que hoy están dominando en el mundo entero. No es nada nuevo, la guerra es de ideas. Dios estableció desde el principio su propia idea, su concepto, porque es el creador de la mente humana, es el creador del ser humano, es el creador de esta humanidad. Y Dios estableció un concepto muy bien determinado para la vida del hombre en la tierra. Por eso las Escrituras es el manual donde la mente humana tiene que ser enseñada y guiada para que le vaya bien aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de la mente humana, hay un enemigo del ser humano, un enemigo de la creación de Dios, un enemigo del hombre mismo y de Dios mismo. Se le llama la serpiente antigua, conocido como Satanás o el diablo, cuya obra es precisamente distorsionar las ideas de Dios, los conceptos de Dios. Todo lo que Dios ha establecido en su palabra para la mente humana, viene el diablo, toma esa palabra, la distorsiona, la tergiversa y pone un concepto equivocado. Es el engaño en la mente del ser humano. Hoy en día estamos viendo cómo muchas personas han caído en el engaño de la mentira del enemigo. Por eso tenemos que ser enseñados en cuanto a lo que la Biblia nos muestra para los tiempos que vivimos en este siglo XXI. Por eso el tema de hoy en este programa será la guerra contra la apostasía de los postreros tiempos o los tiempos actuales. Personas que le están dando la espalda a la cruz de Cristo, le están dando la espalda a Dios, creyendo más en los pensamientos que vienen de parte del enemigo y no de Dios. Por eso hoy hablaremos de lo que es la apostasía, el origen mismo de todo ello, y por eso tenemos que ir a revisar la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que para los últimos tiempos, antes del regreso de Jesucristo, Cristo está pronto a regresar. Así como vino hace 21 siglos atrás, está pronto a venir de nuevo y es probable que llegue en este siglo XXI. El día y la hora nadie lo sabe, pero estamos prácticamente a la cuarta parte del siglo XXI, son 100 años en un siglo y estamos en el año 23 del siglo XXI. Así que estamos casi a la cuarta parte de este siglo y por todas las señales registradas en la profecía de la Biblia, sabemos que Cristo está pronto a regresar. Una de las señales importantes que debemos conocer tiene que ver precisamente con la apostasía y por eso estaremos revisando las Escrituras con respecto a este tema. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, la apostasía que tiene que ver con el griego, es una palabra griega que tiene que ver con apo, que significa fuera, y estasía, que es colocación. Así que fuera de lugar. Es fuera de lugar o fuera de colocación, que en otras palabras es diserción o desviación de la verdad. Eso es lo que en sí es la palabra apostasía. Entonces, ciertamente Jesucristo habló él mismo, ¿no? En Mateo 24, 25, él habló empieza a hablar, mirad que nadie os engañe, y eso pues es hablar en contra de la apostasía. También cuando habla de los falsos cristos o personas que van a decir yo soy el Cristo, dice no les creas. Y así también el apóstol Pablo, también antes de concluir su obra aquí en la tierra, él advirtió también de los lobos rapaces que van a venir para asaltar o robar el rebaño de Dios. Igual el apóstol Pedro habló de ello, el apóstol Santiago también hace énfasis en ello, y
bueno, hasta Judas, ¿no? También, que dicho sea de paso, ¿no? Que Santiago y Judas eran hermanos también del Señor Jesucristo. Y todos ellos hablaron en contra de la apostasía, y el apóstol Juan también, él habló mucho en contra de la apostasía. Sí, los apóstoles en el siglo que les tocó vivir, todo fue al comienzo del siglo I, cuando nace la iglesia cristiana. La gran batalla que ellos libraron fue la batalla en contra de ideas contrarias a el pensamiento de Cristo, al pensamiento mismo de Dios. Así que hubo una lucha contra ciertas corrientes filosóficas o doctrinales o pensamientos totalmente diferentes al pensamiento de Dios. Así que la lucha entre ideas no es nada nuevo, ha sucedido a través de la historia, pero se intensificó cuando Jesucristo dio nacimiento a la iglesia cristiana. El cristiano está en la tierra para confrontar las mentiras del diablo. El diablo trabaja en la mente de las personas distorsionando la verdad. La definición que se acaba de dar es fuera de lugar, es lo que significa apostasía, de otra manera, fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, Dios es verdad, la verdad viene de Dios, pero hay otra persona en la tierra cuya naturaleza no es la verdad, sino la mentira. Podemos ir revisando las Escrituras en Juan 8:44. El mismo Señor Jesucristo está hablando de la naturaleza de Satanás, el diablo. ¿Cuál es la naturaleza del diablo? Aquí en Juan 8:44 Jesús lo enseñó. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios es verdad. Un día Dios creó un ángel muy hermoso con mucha sabiduría en el cielo, su nombre Lucero. Pero este ángel nació en la verdad, pero no se mantuvo en la verdad. Por eso dice, él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque entró la mentira de una manera sorprendente en este ángel. Entonces su naturaleza ahora es la mentira. Todo lo que habla el diablo es para atrapar en el engaño a una persona y llenarla de la misma naturaleza de él, la mentira. En este siglo XXI que estamos viviendo, la palabra muy conocida en los medios de comunicación son las fake news o las falsas noticias o las noticias mentirosas. Sí, son tergiversaciones. Así es, han tergiversado la verdad. Es la obra de Satanás. No hay verdad en Satanás. Él es mentira, mentiroso, padre de mentira, y esta es su obra. Entonces el diablo es un espíritu que trabaja en la mente humana para sacar la verdad de Dios. Dios establece su palabra para que la palabra empiece a guiar la mente del ser humano, para que el ser humano pueda caminar aquí en las bendiciones de Dios con cielos abiertos. Todo lo que emprenda el hombre con la ayuda de Dios, con la guía de la palabra de Dios, será prosperado. El hombre prospera en esta tierra al caminar en la luz de la palabra, pero el diablo interviene para que no haya prosperidad. El diablo, en su engaño y mentira, atrapa la mente del ser humano para que el hombre se llene de codicia, de avaricia y detenga la prosperidad de Dios, y venga entonces lo que conocemos como pobreza, ruina
y muchos entran a la deuda. ¿Cuántas personas están en esclavitud de deuda? Todo ello ocasionado por Satanás. Jesucristo lo identificó claramente como un ladrón. Un ladrón no es el que trabaja, un ladrón es el que le roba el fruto del trabajo a otra persona. Es la naturaleza misma del diablo. El diablo no trabaja, el diablo está robando, es su naturaleza, es mentiroso y ladrón. Jesucristo mismo lo definió de esta manera y está aquí precisamente para robar el producto del trabajo de la gente. Todo lo que Dios le da a las personas en la tierra, el que da bienes y riquezas es Dios. Viene Satanás y roba lo que el hombre ha trabajado para que el hombre esté en la pobreza, llegue a la ruina y empiece a endeudarse. De esta manera empieza la esclavitud. La esclavitud del ser humano es una esclavitud que comienza con la mente y se va ejecutando cuando el hombre va obedeciendo un pensamiento equivocado. En Juan 10:10 Jesucristo dijo que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. O sea que el diablo en su naturaleza es un ladrón y está aquí en la tierra para robar, hurtar, matar y destruir, dicen las Escrituras. Así que debemos conocer todo ello porque hablar de apostasía, que es fuera de lugar, es fuera de la bendición de Dios, fuera de la palabra de Dios, fuera de toda promesa de Dios. Así que todo esto comenzó desde el huerto de el Edén. Dios había creado al hombre, varón y hembra los creó, dice la Biblia, Génesis 1, 27 y 28. Varón y hembra los creó. Esta fue la creación del ser humano. Creó al varón como varón, a la mujer como mujer, diferenciados por el sexo. Es diferente el sexo del varón al sexo de la mujer. Es la creación del ser humano, es la institución del matrimonio entre un varón y una mujer con el propósito de Dios de que hubiesen hijos, procreación en el matrimonio para poblar este planeta Tierra. Dios es Dios de plan y de propósito, así que este fue el origen de la humanidad. Dios estableció la familia centrada en el padre, la madre y los hijos para que haya extensión de población, un linaje aquí en la tierra, haya una herencia. Todo esto está registrado en la Biblia, pero dice la Biblia en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta. Allí empieza el trabajo del Satanás en forma de serpiente para atacar la mente de Eva. La mente. La Biblia dice en 2 de Corintios 11:3 que los sentidos de Eva fueron perturbados, fueron engañados. Es lo que hace el diablo. El diablo trabaja en la mente, en el pensamiento del ser humano, y cuando atrapa la mente, el hombre empieza entonces a salirse del lugar correcto, fuera de lugar. Es lo que hace el diablo, sacar de la verdad al ser humano. Podemos leer donde está en 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Allí está, apostasía, extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. El diablo sacó a Eva de la verdad, la sacó de la bendición de Dios. Eva abrió sus oídos a oír la voz de Satanás y creer en la voz del diablo. Dios había establecido su bendición en cuanto a la comida. El hombre fue creado con la necesidad de comer.
Por eso todo lo que Dios plantó fue para beneficio del ser humano, para que el hombre tuviese para comer. Todo tiene que ver con la comida. En los tiempos de hoy tenemos problemas de alimentación en algunos países, la inflación es fuerte, tenemos problemas en algunos lugares en cuanto a la sequía, etcétera. Es la forma en que todo esto ha ido cambiando debido al pecado del hombre. Pecar es salirse de la verdad. Pecar es no dar en el blanco es la verdad de Dios. Cuando una persona está pecando, desobedeciendo los mandamientos de Dios, Dios dijo, no cometerás adulterio. Pero si la persona entra en el adulterio, está pecando. Y la Biblia dice en Jeremías que por el adulterio viene la sequía. Entonces los cielos se cierran, no hay lluvia, entonces la tierra empieza a resquebrajarse, empieza a cerrar el fruto para el hombre y entonces viene el hambre. Todo esto está registrado en la Biblia por el pecado. A esto vino Jesucristo, a librarnos del pecado. Cristo no vino a establecer una religión más. Ya habían muchas religiones de la mente. ¿Cuántas personas en su mente tenían establecidas formas de vivir en la tierra? Dios estableció una sola forma de vivir, pero el diablo ha ido trabajando en la mente del ser humano para crear muchas ideas, muchas ideologías, muchas religiones. Así que todo esto comenzó desde el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán, todas estas plantaciones que Dios puso eran para comer. De todo árbol podrás comer, menos de uno. Podemos ir a la palabra establecida por Dios en Génesis, en el capítulo 2, allí Dios está hablando ya de comer y no comer, o sea, porque Dios creó al hombre para ser probado. Tenemos un libre albedrío. Dios nos prueba la obediencia. ¿Vamos a obedecer en voluntad o no? Dios nunca nos va a forzar a nada. Dios establece su palabra. El hombre oye la palabra de Dios, debe creerla y obedecerla. Cuando el hombre no quiere oír la verdad y quiere obedecer la mentira, entrará a un lugar fuera de toda bendición. Es lo que es la apostasía, fuera de lugar. Dios le dijo al hombre en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este versículo 17, Dios fue claro con Adán para decirle, el día que comas del árbol que Dios está prohibiendo, vas a morir. Dios estableció el concepto de muerte en cuanto a la desobediencia de su palabra. Esto es el pecado. El pecado es desobedecer la palabra de Dios. Entonces Dios estableció el concepto de muerte. La muerte entraría a la humanidad, al ser humano, muerte primeramente espiritual, apartados de Dios. Muerte física, los días en la tierra estarían limitados. Adán no llegó ni a los 1000 años de edad. Y la tercera muerte, la muerte más trágica, la eternidad, muerte eterna, separados para toda la eternidad de Dios y estar en el infierno, más allá del infierno, un lugar que se llama el lago de fuego, donde estará Satanás el diablo. Así que el hombre decide
decide obedecer o no obedecer. Fuimos creados con la capacidad de oír, creer y obedecer. El hombre decide creer o no creer, decide obedecer o no obedecer. Fuimos creados con un libre albedrío. Somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Aquí Dios estableció entonces en la mente de Adán lo que era la vida eterna. Cuando el hombre caminara obedeciendo la palabra de Dios es vida, caminaría en la vida eterna. Adán no conocía nada de maldad. Todo lo que conocía Adán era lo bueno que venía de Dios, hasta que apareció Satanás el diablo en forma de serpiente y no se dirigió a Adán, se dirigió a Eva. Eva recibió las instrucciones de Adán. Entonces, ¿cómo fue la tentación a Eva? Hablando Satanás a la mente de Eva. Los sentidos de Eva fueron perturbados, confundidos, porque el poder de hechicería estaba dominando la mente de Eva. Cuando nosotros abrimos nuestros oídos a la voz de Satanás, somos hechizados, somos hipnotizados y somos anestesiados. El que es anestesiado ya no siente nada. Esto fue lo que sucedió con Eva. Eva fue sacada de la verdad, sacada del lugar. ¿Cómo? A través de oír la palabra de mentira, la palabra de engaño, y los sentidos de Eva fueron perturbados. Eva empezó a creer la mentira del diablo y no la verdad. ¿Cuál era la verdad? Dios dijo, el día que coman de este árbol, morirán. Y el diablo dijo todo lo contrario. Esa es la otra palabra que no debemos escuchar. El diablo es un mentiroso. Usa la palabra de Dios y la tergiversa para usarla para engañar y matar. Esta fue la palabra del diablo en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí está la caída del ser humano cuando el diablo atacó la mente de Eva. Eva abrió sus oídos a una palabra equivocada, no era la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra que usó el diablo? Lo contrario a la verdad. La verdad está registrada en Génesis 2:17, cuando Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, moriréis. Satanás está contradiciendo la palabra de Dios, engañando a Eva, diciéndole, no moriréis. Y aquí es cuando el diablo da sus argumentos. Aquí viene la ideología del diablo. Es aquí donde empieza la apostasía. Es aquí donde el diablo está usando ideas que vienen de la mentira y del engaño. Dijo el diablo, sabe Dios que el día que comáis de él, versículo 5, Génesis 3, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Desde entonces el hombre anda buscando ser como Dios.
Las personas hoy en día que estudian en una universidad son licenciados o estudian una licenciatura, van a una maestría, a un doctorado, a universidades extranjeras, se creen sabios en su propia opinión, creen que su conocimiento que tienen en su mente, esa es la verdad absoluta, y ellos dicen lo que se tiene que hacer. Se les conoce como un pensamiento dominante. Es el pensamiento hoy en día de la ciencia equivocada. Y digo equivocada porque en el avance de la tecnología están encontrando, por ejemplo, ahora que hay nuevas galaxias y que las galaxias están todavía formándose. O sea que toda la teoría que había científica en cuanto a la creación de esta Tierra, la teoría de la explosión, del Big Bang, todo esto va a tierra porque están encontrando nuevas fotografías a través de un telescopio muy moderno que lanzaron hace 1 año y medio al espacio y están enviando fotografías nuevas que está echando abajo las teorías antiguas. Así que el pensamiento del hombre es un pensamiento muy voluble, sí, porque lo que dice, hay equivocación. El hombre, todo lo que toca es de error. Santiago es el que lo dice, ¿no? Que la sabiduría humana está llena de errores. ¿Sí? La única sabiduría que va más allá de la humana y que es la mejor, es la sabiduría que viene de parte de Dios, que es la que imparte el Espíritu Santo. Por eso dice también Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídaselo a Dios, porque Él lo va a dar y lo va a dar en abundancia, más de lo que pedimos. Sí, Dios es Dios de sabiduría. Y la Biblia dice en Proverbios que la sabiduría viene de la boca de Dios o de la palabra de Dios, de las Escrituras. En la medida que nosotros escudriñamos más de la Biblia, estamos recibiendo sabiduría. La sabiduría que necesitamos para estar viviendo en la tierra, resolviendo los problemas. ¿Cuáles problemas? Los que ocasiona Satanás, el diablo, a través de personas. Entonces, ¿cómo resolver los problemas que personas equivocadas están ocasionando, influenciadas por el pensamiento del diablo? Necesitamos sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso Dios dejó su palabra para tener sabiduría y estar resolviendo problemas. Así que estamos en un tiempo donde Dios está hoy hablando al corazón del ser humano para que despertemos todos, seamos despiertos ante el ataque del enemigo. Porque así como comenzó Satanás con Eva, ha continuado a través de las generaciones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, confundiendo, engañando los sentidos del ser humano. Pero todo esto se intensificó cuando Dios dio nacimiento a la iglesia, porque la iglesia cristiana está aquí para predicar la verdad, predicar las buenas nuevas del evangelio, porque el hombre camina en la mentira. El hombre que vive, por ejemplo, durante mucho tiempo en una enfermedad, cree que la enfermedad es cosa natural, es cosa normal, es cosa que se ha heredado y entonces hay que aceptar la enfermedad. Cristo vino y desenmascaró las artimañas del diablo. Primera de Juan 3:8 dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y una de esas obras eran las enfermedades. Las enfermedades que ponía el diablo, trabajaba en la mente haciéndole creer al enfermo que era normal, natural estar enfermo. Hasta que conoció la persona la verdad, fue libre
de esa mentira. Todo esto sucedió en el ministerio de Jesucristo. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras. El diablo sigue siendo diablo, sigue engañando, no ha cambiado sus estrategias, pero ahora tenemos nosotros la oportunidad de recibir a Jesucristo. Toda persona en la tierra, Cristo vino a salvarnos del diablo, a salvarnos del pecado y del mentiroso, de las ideas dominantes del mentiroso. Así que en Jesucristo tenemos salvación y Jesucristo nos bautiza con su Santo Espíritu, nos llena del Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo tengamos discernimiento entre la verdad y la mentira y podamos resolver todo tipo de problema aquí en la tierra. Todo tiene solución gracias a Jesucristo, quien ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Así que desde el principio, Satanás le dijo a Eva: serán ustedes como Dios, los dioses aquí en la tierra. Por eso todas las religiones que vienen del Oriente, la Biblia dice en Isaías: tengan cuidado con las corrientes de religiones orientales, porque allí está la confusión misma de Satanás. Y entonces hay una vinculación entre el hombre y dioses imaginarios, dioses que el hombre creó en su propia mente. Entonces establecieron sus propios dioses y sus propias religiones o dominio de enseñanzas doctrinales, y muchas personas fueron entonces influenciadas por esos pensamientos religiosos y se fue extendiendo una determinada religión en la India, en la China, en los países orientales. La Biblia dice en Isaías, vamos a leer lo que dice Isaías, porque todo ello está registrado en la palabra de Dios. En Isaías, en el capítulo 1, allí Dios está hablando de tener ese cuidado. En el capítulo 2 de Isaías, capítulo 2, versículo 5 y 6. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Aquí tenemos cómo Dios a través del profeta Isaías está exhortando a su pueblo Israel a tener cuidado de las costumbres que traían de Oriente. Hoy en día hay mucha práctica del yoga para traer paz al alma de la persona, porque hay mucho estrés. Hay mucha inquietud, mucho nerviosismo. Entonces las personas, ¿cómo entran a relajarse? Y entran a un estado pasivo en cuanto a su alma. Entonces empiezan a practicar el yoga, pero el yoga forma parte de una religión oriental. Sí, de hecho la palabra yoga viene de ahí viene la palabra yugo. Yugo, o sea que hay un yugo espiritual. Sí. Y las personas no saben. Entonces empiezan a practicar todo ello, entran al mundo espiritual, vinculan lo físico con lo espiritual. Y el diablo se mueve en lo espiritual. El diablo está esperando que alguien toque a sus puertas. Y a través del yoga muchas personas están entrando a terreno peligroso. Es el mundo paralelo que establece el diablo en cuanto a traer paz. Porque la Biblia nos enseña que nosotros vamos a tener una descarga de todos los problemas que tengamos aquí en la tierra. Vamos a tener paz a través de la oración. Cuando hay oración, estamos siendo descargados de todo ello. Está registrado. Por eso Dios empezó a hablar de la importancia del templo. El templo para orar, para descargar todos los problemas de angustia, de temores, de miedos. Toda persona que ora va a ser recreada. Eso dice aquí, vayamos a Isaías, donde habla de la oración en la casa de Dios. Isaías capítulo 56, versículo 7,
allí habla de ser recreados. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, cuando una persona está estresada, está afligida, por eso dice la Biblia en Santiago, vamos a ver lo que dice Santiago, cuando una persona está angustiada, ¿qué debe hacer? Está en Santiago, la carta de Santiago, dice aquí en el capítulo 5, versículo 13, 5:13 de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros Ahí afligido? está estresado, está afligido por tantas cargas que hay, emocionales, mentales, espirituales, económicas, laborales, toda carga. ¿Está afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Haga oración. Así que esta es la enseñanza que hay en las Escrituras. Dios ha sido bueno con nosotros, solamente tenemos que apartar tiempo para revisar las Escrituras. Es el trabajo que hacen los pastores en sus iglesias locales, enseñar de la Biblia, enseñar de las Escrituras para poder resolver problemas familiares, problemas laborales, económicos, sociales en esta tierra. Dios ha sido bueno con nosotros, pero Dios nos advierte de los últimos tiempos en que estamos viviendo y el peligro de estos últimos tiempos se llama apostasía. Sí, estaba acordándome del apóstol Pablo. Él escribió, por ejemplo, su última carta es Segunda de Timoteo. Y en Segunda de Timoteo es importante leerlo porque es, digamos, como el testamento que escribe el apóstol Pablo, ¿no? Donde le da todas las recomendaciones a Timoteo. Menciona un total de 23 personas en toda esta carta, ¿no? Donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, a este me lo vas a saludar, a este me lo vas a visitar porque está enfermo, y así, ¿no? Da todos los, le deja todo el pastorado, pues, a Timoteo, ¿no? Y allí le advierte de 4 personas que eran, apóstatas de la fe. Por ejemplo, tenemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, por ejemplo, podemos leer del versículo 13 al 15, por ejemplo. Esto es lo que Pablo le dice ahí a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí menciona de 2 personas que se contaminaron con religiones del Asia. Y por eso dice, orientales, le dice tengan cuidado de ellos. Sí. Y más adelante... Estamos hablando del siglo I, cuando la iglesia estaba en sus primeros años y el apóstol Pablo fue enviado a los países del Asia a evangelizarlos, a confrontar las mentiras del diablo, de la idolatría y de esas tradiciones orientales. Pero aquí, en lo que estás leyendo, estas 2 personas, Figelo y Hermógenes, fueron influenciados por estas ideologías dominantes que vienen de el Asia. Y además menciona otras 2 personas más adelante en el capítulo 2. Por ejemplo, bueno, podemos leer del versículo 15, que muchos lo conocen, ¿no? Del 15 al 17. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo... Esa es la apostasía. Ajá. Salieron del lugar, fuera del lugar. Bueno, ellos decían que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así es.
Entonces ellos en su concepto que tenían en su mente empezaron a establecer que ya la resurrección había sucedido. Jesucristo habló de la resurrección y los apóstoles hablaban de la resurrección de los muertos. Cuando Cristo regresara de nuevo, iba a haber la resurrección de entre los muertos. Los que murieron en Cristo van a resucitar para la salvación de vida eterna, y habrá otra resurrección para juicio. Todo ello fue enseñado por Jesucristo y los apóstoles en sus doctrinas fundamentales también enseñaban ello. Pero aquí tenemos entonces a esta persona o a estas dos personas, Himeneo y Fileto. Se desviaron de la verdad, se salieron del lugar de la verdad, se salieron del concepto verdadero. Esta es la apostasía, porque ellos ya estaban diciendo que la resurrección se había ya efectuado y trastornaron la fe de muchos, porque eran los tiempos de gran persecución. No era fácil ser cristianos en los tiempos del apóstol Pablo, porque había que estar confrontando todo un sistema religioso de idolatría, confrontando la filosofía de los griegos, confrontando todo el pensamiento religioso de muchas personas que habían hecho sus propios dioses familiares. Había que entonces ponerse firme en la fe. Entonces había persecución por predicar a Jesucristo. Inclusive hubieron personas que dieron sus propias vidas por Jesucristo. Se les conoce como los mártires, así como Esteban fue el primer mártir, pero en el siglo I hubieron muchos mártires. Fueron muertos por predicar a Jesucristo, por creer en Jesucristo. Entonces, aquí estos dos personajes confundiendo, están diciendo ya sucedió la resurrección. Entonces las personas que habían creído en Jesucristo, que habían creído en el evangelio que predicaban los apóstoles, estaban diciendo: ¿y qué de nosotros? Nos quedamos. Ya sucedió la resurrección y nosotros estamos en la tierra. No que hay una promesa que Jesucristo nos va a arrebatar. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Entonces ellos dijeron: nos quedamos. Y la angustia mayor llegó allí. Por eso el apóstol Pablo tenía que estar trabajando intensamente. Pablo un día dijo: es mejor estar en el cielo que en la tierra. En la tierra está el diablo, en el cielo no. Es mejor estar en el cielo que en la tierra. Pero Pablo dijo: tengo que decidir, porque lo que le pedimos a Dios, Dios nos los concede. Y Pablo dijo: creo que es mejor estar en la tierra por causa de mis hermanos, para seguir enseñando la verdad a mis hermanos, para que ya no caminen en miedo ni en temor. Por eso Pablo se quedó, decidió tomar la decisión de trabajar intensamente para Jesucristo, y cuando murió Pablo, dice la Escritura, había terminado ya la carrera. Había llegado a la meta del propósito de Dios para la vida del apóstol Pablo. Por eso Pablo fue un gran apóstol que Dios usó precisamente para las naciones de idolatría, las naciones del Asia y las naciones de Europa, donde estaba, el primer país que entró Pablo fue Grecia. Y en Grecia es donde floreció la filosofía de los griegos. Sí, surgió un grupo que se llamaban los gnósticos. ¿Sí? Que gnósticos viene de gnosis, que significa conocimiento. Que ellos tomaron tanto religiones del Oriente con el Occidente, hicieron una mezcolanza y usaron la Biblia para tergiversarla. Entonces, y entre ellos se tomaron a los filósofos griegos, entre ellos a Platón, por ejemplo. Entonces, ellos decían que cualquier persona tenía que ser salva, pero por su conocimiento.
O sea, la salvación tenía que ver con la mente. Con la mente, sí. Es como hoy la ideología de género. Sí. Las personas que creen en la ideología de género es porque en su mente creen que la naturaleza del ser humano va a ser determinada en su mente, no en cuanto a la característica de su sexo, si es varón o mujer. Si la persona que es varón piensa que es mujer, será mujer porque lo está pensando en su mente. Es la ideología dominante. Si la mujer que es mujer piensa que es varón, entonces será varón porque lo está pensando. Es la ideología de género. Sí. Esta es la gran confusión, pero no es nada nuevo. Ya desde los tiempos antiguos, cuando Pablo empezó a predicar, esta fue la guerra que tuvo Pablo en lo espiritual contra ideologías dominantes de los gnósticos. Sí. Esa mezcla que tú dices entre lo que eran las costumbres o religiones orientales, la filosofía de los griegos, y mezclaban todo ello con los conceptos de la Biblia, con Sí. el cristianismo. Sí, ellos, los gnósticos, se encargaron prácticamente de poner a todos los malos de la Biblia como buenos, ¿no? Como por ejemplo Caín, ellos dirán que fue bueno, o Judas Iscariote, etcétera, ¿no? O Jezabel, y así, todos los malos de la Biblia. Ellos dijeron que no tenían culpa de ello, que porque, bueno, ellos están así porque Dios quiso, ¿no? Y esa fue la confusión que ellos metieron. Por eso hay muchos libros de los gnósticos, ¿no? Como el Evangelio de Judas Iscariote, que compara a Jesucristo siendo hermano de Judas Iscariote, y que planearon prácticamente lo que iba a hacer Judas Iscariote con el Señor Jesucristo, y que hubo un soborno y cosas así, ¿no? Entonces crearon mucha confusión. Y bueno, en la Biblia podemos encontrar por lo menos 3 personas que trajeron una tergiversación de la verdad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Balaam. Fue uno, porque él era un profeta de Dios, era un vidente, él podía ver cosas que muchos no podían ver. Entonces, él fue uno de los primeros en trastornarse, ¿no? Hizo pacto con el ejército, enemigo de Israel, para hacer caer a los jóvenes, ¿no? Para que fornicaran los jóvenes de Israel con mujeres que adoraban a otros dioses. Sí, tremendo. Balaam, sí, que más que nada era un cohecho, hechicero, porque le dijo al enemigo: la debilidad del pueblo de Israel está en el sexo, mándenle mujeres y van a ver cómo a través de la fornicación van a caer en la idolatría, y por la fornicación e idolatría vendrá el juicio de Dios sobre ellos. Sí, es lo que le vendió a Balaam, y se vendió, a este se general. vendió, él aceptó soborno. Sí, por el dinero. Todo era por el dinero. Que bueno, la palabra está en Números, por ahí del 22 al 24 de Números, y Judas también, en el Evangelio de Judas, ¿no? El hermano del Señor Jesucristo, él habla del error de la doctrina de Balaam, que es el cohecho, ¿no? Y lo compara con Caín, que fue el de asesinato, o con el de Coré, que fue rebeldía. Sí. Entonces, tenemos ese primer ejemplo, ¿no? Un segundo ejemplo lo tenemos en... Es el mismo Señor Jesucristo quien está hablando de esta doctrina ahora para las iglesias cristianas. En el mensaje que Jesucristo mandó a las 7 iglesias de Asia, allí menciona la doctrina de Balaam. Sí. Es una doctrina que estaba siendo muy intensamente aceptada por la iglesia de Éfeso. Y allí fue cuando Jesucristo dijo: yo aborrezco esta doctrina. Sí, era la doctrina de Balaam y también la doctrina de los Nicolaitas. Que esas dos doctrinas lo seguía la iglesia de Pérgamo, que está en Apocalipsis. Pérgamo, sí, sí, la iglesia de Pérgamo seguía las dos doctrinas. Las dos doctrinas. Tanto la de los Nicolaitas como la de Balaam, y por eso también allí dice que estaba el trono de Satanás. Sí, eso lo tenemos en Apocalipsis. Y todo habla de la debilidad de la carne, ahora, la concupiscencia de la carne. Ese Nicolaitas que dicen de la iglesia, que siguió la iglesia también de Pérgamo, se refiere a Nicolás prosélito,
que fue uno de los diáconos, uno de los 7 diáconos que fueron ungidos en Hechos capítulo 6. Allí nos menciona los 7 diáconos que fueron ungidos. Entre ellos estaban, podemos leer Hechos 6:5. Allí nos dice los que estuvieron, ¿no? Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Y bueno, él fue el primer mártir de la iglesia también. Esteban, junto con Jacobo, fueron dos de los primeros grandes mártires. Luego también dice, aparte de Esteban, estaba, que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Y ese Nicolás prosélito de Antioquía es el que estableció la doctrina de los nicolaitas, porque se cree que él se juntó con los gnósticos, se fue al gnosticismo, se juntó con Simón el Mago, que Simón el Mago se cree que es el padre de los gnósticos. En Hechos capítulo 8 nos habla de Simón el Mago en Samaria, cuando van Pedro y Juan, ¿no? Fueron a poner manos. Y Simón, al principio creyó, pero como él veía cómo la gente caía por la unción del Espíritu Santo, dijo, yo quiero tener eso que ustedes tienen. Y entonces, por eso le dice, ¿cuánto me cuesta hacer? ¿Cuánto dinero para que yo haga eso? Y por eso Pedro y Juan lo exhortaron a él. Tú has hecho esto en maldad, ¿no? Vamos a leer esta parte, está en Hechos 8. Allí vemos el versículo 19 en adelante, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo, entonces digo, Simón, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchos pobladores de los samaritanos creyeron en el anuncio del Evangelio. Entonces aquí vemos que Simón, él quería comprar al Espíritu Santo. Y por eso dice, el poder del Espíritu Santo. Y tú estás actuando en maldad. Ahora se ve que no había un arrepentimiento verdadero en esta persona. Era una persona engañada misma por los demonios, era una persona falsa. Esta persona estaba allí porque fue impactada por el poder del Espíritu Santo cuando Felipe el evangelista hizo milagros en Samaria. Entonces se creía que Simón el Mago, él era el poder en Samaria, el poder de Dios, así le llamaban. Entonces, cuando vio otro poder, dijo, bueno, ¿cuál es este otro poder? Sí. Y hizo como que hizo, convirtiéndose aparentemente al cristianismo, porque se bautizó. Lo que no te dice aquí es lo que hizo después de Hechos capítulo 8, y eso lo escribió Ireneo de León, que Ireneo de León fue el nieto espiritual del apóstol Juan, tuvo tanto al apóstol Juan como a Policarpo de Esmirna, fueron sus padres espirituales. Así que Ireneo de León escribió una obra que se llama Contra la herejía, y allí es donde habla de que el padre del gnosticismo es Simón el Mago. Simón el Mago. Porque él, Hechos capítulo 8. Después de este evento, dice que empezó o quiso competir contra Pedro, Juan, contra la iglesia primitiva, y hacía milagros extraordinarios, y es más, hasta tuvo una prostituta que estaba con él, ¿no? Que se llamaba Elena, y decía que era la madre de los ángeles, y muchos creyeron en él, y se creyó como Dios mismo, y la gente lo creía. Así es, la apostasía ha ido en aumento hasta los tiempos de ahora, siglo XXI.
Estamos por eso hablando más que nunca de las enseñanzas de las Escrituras, confrontando las mentiras de Satanás, desenmascarando las obras del enemigo para que toda persona sea libre. Amigo, amiga, abre tu corazón, tú puedes ser libre en este momento si renuncias a todo pecado y aceptas a Jesucristo. Solamente tienes que decir: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador para ser libre y salvo en tu nombre. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues esta es la salvación que hoy Jesucristo nos está dando. Hay que seguir estudiando de la Biblia para poder crecer más en el conocimiento de la verdad. Agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza. Hay mucha enseñanza más que podríamos hablar acerca de los primeros tiempos de la iglesia y los tiempos que hoy estamos viviendo. El Espíritu Santo sigue dando revelación. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.